¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Aquí vamos a leer nuevamente el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godriff y Ouspensky. Estamos en la página 146 y el comentario se llama Breve nota sobre las diferentes maneras de recuerdo de sí. Se ha dicho que el recuerdo de sí produce un choque en todo el ser y en realidad proporciona un mejor alimento a las células del cuerpo. Más por lo general, porque es menester hacerlo deliberadamente. Más por lo general, no nos damos ese choque y por esa razón es llamado el primer choque consciente, porque es menester hacerlo deliberadamente. Voy a volver a leer, amigo. Se ha dicho que el recuerdo de sí produce un choque en todo el ser y en realidad proporciona un mejor alimento a las células del cuerpo. Mas por lo general no nos damos ese choque y por esa razón es llamado el primer choque consciente, porque es menester hacerlo deliberadamente. En la naturaleza no se produce. El choque natural que es dado al cuerpo es el acto de respirar. El acto de respirar da un choque a la octava de alimento que se inicia en 768 y se transforma a sí misma sucesivamente hasta que llega al Si 12. Este es un choque mecánico. Ahora bien, en la primera parte de esta enseñanza se hace hincapié en el primer choque consciente por ser la cosa más importante y más práctica que podemos hacer. Es preciso aprender lo que significa recordarse a sí mismo y practicarlo todos los días, por lo menos más de una vez. Ya que tiene tanta importancia, siempre conviene tenerlo presente y una vez más estudiarlo. Hay muchas maneras diferentes de recordarse a sí mismo, pero en todos los casos significa no identificarse con algo y así separarse sintiendo que se es diferente de ello. Voy a volver a repetir, amigos. Hay muchas maneras diferentes de recordarse a sí mismo, pero en todos los casos significa no identificarse con algo y así separarse sintiendo que se es diferente de ello. No hay manera mecánica de recuerdo de sí. Es, hablando en una escala inferior, lo mismo que decir que no hay manera mecánica de observarse de sí, de observación de sí. Ambos actos requieren inteligencia, conciencia y visión. Un monje puede murmurar sus oraciones a todo lo largo del día y no dar en absoluto en el blanco. Por cierto, le convendría mucho más recibir impresiones en un momento dado y no murmurar plegarias mecánicas. En una ocasión en que se le preguntó al señor Ouspensky ¿qué es esa píldora que el hombre ladino prepara y traga?, contestó que uno de los significados era que el hombre ladino se recuerda a sí mismo de diferentes maneras, bajo diferentes condiciones. Citaré sus palabras. Se le hizo esta pregunta: ¿qué es aquello para cuyo logro el faquir sufre años y el monje semanas y el yogi días? Contestó: la comprensión. Entonces se le preguntó: ¿de qué está hecha la píldora que el hombre ladino toma? Dijo: está compuesta de muchas cosas. Es preciso recordarse a sí mismo para poder tomar la píldora. Entonces se le hizo una pregunta que tenía que ver con el mismo tema, pero que ahora olvidé. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo y la voluntad? Contestó: podemos hacer lo que deseamos, pero si hacemos lo que no deseamos, esto demuestra voluntad. Voy a volver a leer, amigos. Podemos hacer lo que deseamos,
Pero si hacemos lo que no deseamos, esto demuestra voluntad. Luego agregó que todo recuerdo de sí ha de contener un elemento de control voluntad. Es un acto de hacer, el único que podemos realizar. Repito, luego agregó que todo recuerdo de sí ha de contener un elemento de control voluntad. Es un acto de hacer, el único que podemos realizar. Ahora bien, sabemos que este trabajo nos enseña que la única manera correcta de interferir con nuestra máquina es la de darle el primer choque consciente o el choque del recuerdo de sí. Por eso el propósito debe estar en conexión con el recuerdo de sí. Tratar de cumplir un propósito sin que lo acompañe un estado de recuerdo de sí es intentarlo desde un lugar equivocado, desde la máquina misma. Subrayé una vez que el cochero debe trepar a la caja. Esto es, ha de estar en un nivel más elevado antes que pueda controlar el caballo y el carruaje. Recuérdese a sí mismo y luego recuerde su propósito. Ouspensky se explayó más, refiriéndose a la píldora del hombre ladino, y dijo que había diferentes clases de recuerdo de sí. Dijo, es preciso que lo descubra gradualmente. Tiene que ver con diferentes influencias de las cuales una se ejerce sobre una persona, otra sobre otra persona, y así son diferentes para cada persona. En diferentes horas del día, las influencias son diferentes en cada persona. Significa que debemos aprender a recordarnos a nosotros que esto significa que es separarse y dejar de identificarse con algo que se estaba apoderando de uno. Voy a repetir, amigos. Significa que debemos aprender a recordarnos a nosotros mismos que esto significa que es separarse y dejar de identificarse con algo que se estaba apoderando de uno. Solo a este respecto es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo porque es un elevarse de sí mismo por encima del nivel de los yoes ordinarios, por encima de la corriente de pensamientos, preocupaciones y estados de ánimo. Pero la dirección que toma es diferente. El recuerdo de sí siempre significa un estado más pleno de conciencia, pero no se logra un más pleno estado de conciencia mirando siempre las cosas de la misma manera, porque o no se dará en el blanco o conducirá a la mecanicidad. Si siempre se mira por la ventana orientada al este, no se verá el sol todo el día. Si está en un mal estado de ánimo, se recuerda a sí mismo de una manera, y cuando está en un buen estado de ánimo, tiene que recordarse a sí mismo de otra. Y muchas veces es difícil, pero en ambos casos no cree plenamente en su estado, sino en algo que podría llegar a ser, y en verdad fue una vez. Aquí está, amigos, aquí está la clave, creo yo. Voy a volver a leer. Pero en ambos casos no cree plenamente en su estado, sino en algo que podría llegar a ser, y en verdad fue una vez. Algo que ha olvidado. En el acto de recuerdo de sí, establece una distinción entre sí mismo y la persona que ha llegado a ser en la vida. Y usted se diferencia a sí mismo de su pensamiento y estado de ánimo presentes. Le es dado lentamente ver que todo ello no es yo. De otro modo se sigue siendo simplemente los propios pensamientos desatinados y estados inútiles que se suceden sin orden ni concierto, un calidoscopio, y esto es estar dormido en estados mecánicos, en faltas típicas. Entonces estamos a merced de cada serie de yoes negativos que buscan destruirnos. Y tenemos sobra de ellos.
¿No se dan cuenta que todos son comidos en todo momento por los malos estados, por los malos yoes, por la inútil identificación, y así alimentan a la luna? En un estado de recuerdo de sí, esto es imposible. Las influencias de la luna no penetran en el tercer estado de conciencia. Cuando lleguemos a comprenderlo, es preciso luchar para recordarnos a nosotros mismos. Debemos simplemente recordarnos a nosotros mismos y detener el considerar. Esfuércense por no creer en sus estados, solo en el estado de recuerdo de sí. Godrieve dijo una vez: un hombre debe ser capaz de girar por completo en sí mismo. Ahora bien, esto significa que no está apegado a nada en sí mismo. Al identificarnos, nos apegamos a las cosas y por eso no podemos liberarnos ni podemos girar en redondo. En rigor, las cosas tienen importancia, pero la no identificación tiene aún más importancia. Las cosas tienen al mismo tiempo importancia y no importancia. Es un sentimiento doble. Las cosas son serias y no serias. La gente molestaba al señor Ouspensky para que le explicara exactamente qué era la píldora del hombre ladino. No se contentaban con estudiarlo ellos mismos y con la insinuación de que eran diferentes formas de recuerdo de sí, practicadas en diferentes momentos. Contestó: si no quieren identificarse con la idea de astucia, es preciso comprender mejor qué significa. Solía decir a veces: un hombre puede pasar a un estado de recuerdo de sí sin ningún esfuerzo directo. Lo único que advierte es que está en un estado desacostumbrado y no identificado con cosa alguna. Toda la vida y sus preocupaciones se desvanecen y ve las cosas muy claramente. Ahora bien, cuando practicamos el recuerdo de sí, podemos lograr cuanto deseamos. Podemos lograr cuanto deseamos mientras no nos identifiquemos con ello, porque identificarse es dejar de recordar. ¿Qué tengo que hacer? Era la constante queja en los primeros años del trabajo, y la respuesta era siempre la misma: todo lo que tiene que hacer es recordarse a sí mismo. Ahora bien, si piensa que esto es renunciar a sí mismo, está muy equivocado. Era hallarse a sí mismo y perder lo que se creía que era uno mismo. Todo ese enredo en el cual uno está. Si podemos progresar tanto en el trabajo como para conocer el recuerdo de sí y darnos cuenta que no nos recordamos a nosotros mismos, hemos recorrido un largo camino y alcanzado una meta. Porque en ese estado de recuerdo de sí, en el tercer estado de conciencia, pueden llegarnos influencias que de otro modo no podrían hacerlo. En efecto, podemos ser ayudados. Somos enseñados internamente. Una vez que conocemos o presenciamos esa ayuda en la forma de experiencia personal, comprendemos el trabajo, porque su conocimiento nos condujo al punto en que es posible percibir la verdad. Vemos lo que significa la verdad, sin necesidad de palabras, porque es evidente por sí misma. Por eso les recuerdo otra vez: traten de recordarse a sí mismos. No tan solo pensarlo o discutirlo, sino traten de hacerlo a solas, en la intimidad. Y si no pueden hacer algo mejor, traten de detener sus pensamientos. Traten de separarse de su estado interior, tal como es ahora, y contémplenlo como carente de importancia y como si no fuera uno mismo. Este acto puede abrir algo, elevar algo hasta el nivel del tercer estado de conciencia. Entonces ese algo que está en un nivel superior lo reconocerá, lo percibirá, como si usted hubiera entrado
a través de una puerta. Aquí termina el comentario, amigos. Vamos a quedarnos en la página 149. El siguiente comentario, nota sobre el segundo cuerpo. Y acabamos de leer breve nota sobre las diferentes maneras de recuerdo de sí. Esto es muy, pero muy, pero muy, muy interesante. Porque nuevamente es, como dijo en un parrafito, que creo que esa es la clave de todo, es tratar de recordar lo que ya se fue, lo que ya fuimos alguna vez, pero que lo hemos, por decir así, hemos agarrado un bote de pintura y a esa estela de luz la hemos tapado, la hemos pintado por todos lados, por todos lados, por todos lados. Entonces ya ni siquiera recordamos lo que quedó adentro de todo este enjambre de condicionamientos que tenemos, de toda esta personalidad, vanidad, engreimiento, que nos conduce a siempre hacer las mismas asociaciones, a siempre actuar de la misma manera, a siempre que hay un tema pensar sobre ese mismo tema de una misma manera, sin tratar de vernos, como aquí dice, como algo ajeno, de sentir que esa persona que está hablando de repente, que somos, entre comillas, nosotros mismos, ¿de qué está hecha, no? ¿Por qué está hablando así? ¿O por qué está pensando así? Cuando podemos hacer esta disociación, digamos, de observarnos como si fuéramos un ente, como si lo despegáramos, ¿no? Si tuviéramos una plastilina llena de pegamento ahí y lo pudiéramos despegar, ¿no? A ese ente, a esa careta, a esa imagen que tenemos de nosotros mismos, y la pudiéramos observar sin atribuirle peso, como extrañándonos, o sea, ¿quién es esta persona, no? ¿Quién es este ser que está hablando así? O diciendo estas palabras, o pensando esto. Ya en el momento en que nosotros pudiéramos hacer eso, para mí, amigos, nuevamente lo digo al margen de lo que estoy leyendo, ¿no? Para mí ese sería un recuerdo de sí. Porque sería un observarse de lo que no es a lo que queremos descubrir que somos, a lo que queremos recordar que en un momento fuimos. Ay, perdón, es que me está entrando creo que una pestaña postiza que tengo aquí gigante, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque las varias maneras de recordarse, del recuerdo de sí, es, como lo decíamos en otra ocasión, en otra lectura, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Y si lo que estamos buscando es pasar por encima de nosotros mismos, como dicen aquí, a ver, yo tengo la voluntad ahorita de sentirme muy deprimida porque alguien no me tomó en cuenta como yo quería que me tomaran en cuenta. O sea, tenemos esa libertad, ¿no? Pero también, como dicen aquí y en otros capítulos, también tenemos el derecho de no tener sentimientos y pensamientos negativos. Entonces, si ejercemos la libertad de, como dicen aquí, saber que la verdadera voluntad es realmente no ejercer la voluntad de hacer en ese momento lo que se nos pega la gana, sino de hacer todo lo contrario, esa sería la verdadera voluntad consciente, ¿no?
Es decir, yo tengo ganas ahorita de irle a gritar a esa persona. O yo tengo ahorita la voluntad de irle a ponerle una demanda a una persona que me hizo daño en algún problema legal, ¿no? O en algún problema, sí, de divorcio o lo que sea, ¿no? Entonces, mi santa voluntad es hacer ese daño. Ah, ¿cómo no? Y como yo tengo una voluntad muy fuerte, mañana mismo voy al juzgado y lo voy a hacer. Ahora, si podemos en un momento dado observarnos, que es la misma actitud de siempre, que tenemos el ego herido, que alguien no nos hizo algo bien en el sentido emocional o material o físico, ¿no? Si podemos trascenderlo, ¿no? Y decimos, a ver, ahora va a ser mi voluntad hacer lo contrario a mi voluntad, a la que supuestamente damos por sentado que es nuestra verdadera voluntad, ¿no? Entonces, vamos a recordar el ser con el que nacimos. Vamos a recordar esa esencia que le hemos ido tapando y tapando y tapando con baldes de engreimiento, de pusilanimidad, de insatisfacción, de derrota, de falta de ganas de vivir, de odio, de rencor, de pesimismo o de vanidad tremenda, ¿no? Una personalidad que no admite nada, que no quiere oír nada, que es rígida, ¿no? En su manera de pensar. Entonces vamos a recordar, vamos a hacer un stop, si podemos, y pasar por encima de lo que consideramos que somos nosotros mismos, para tratar de vislumbrar lo que verdaderamente somos, de recordar aquella esencia juguetona, infantil, dulce, sin apego a nada, sin odios de nada, sin vicios mentales de nada. Entonces, en el momento en que nos veamos como algo extraño, ya nos estamos recordando a nosotros mismos, porque ya nos estamos viendo extraños a lo que, entre comillas, somos en la actualidad, ¿no? Cuando sintamos una extrañeza de, oye, esa voz yo la conozco, como que está hablando mi mamá, ¿no? O sea, te va a causar extrañeza, pero te vas a empezar a separar de esa Aida. Y vas a empezarte a ver bastante extraño. Y por muchísimos momentos te va a volver a controlar esa personalidad. Pero ya estás luchando, ya te estás recordando. O en un momento dado que tú quieras hacer el ejercicio, empiezas a sentirte mal por algo y no sabes por qué. A ver, ¿qué estoy pensando? Ya sea que sientas odio o minusvalía o engreimiento, ¿no? O ganas de matar a alguien o insatisfacción, ansiedad. A ver, ¿qué estoy pensando? No, es que no, me están haciendo esa injusticia, no, pero yo ahorita mismo lo compongo, pero ¿cómo no? Ahorita le voy a poner una nota a esta persona para que sepa que yo ya me fijé que me quiere hacer de menos en esa situación. ¿No? ¿Ya viste ese sentimiento que te da de inconformidad? Si en el momento, si puedes, recordar por qué estás haciendo este trabajo y te das un choque consciente, ¿no? A ver, voy a pensar en este momento qué es lo más grande para mí. Esto, que es parte de la vida externa, digamos, ¿no? Es un acontecimiento, es un evento que si yo lo puedo en ese momento transformar, inusitadamente haciendo
totalmente lo contrario de lo que haría cotidianamente, entonces viene el trabajo. Entonces viene que hay una contravoluntad de no hacer lo que tu personalidad quiere que hagas. Entonces, si tú te puedes dar ese choque consciente y decir, a ver, ahora no voy a hacer esto, ahora voy a hacer completamente lo contrario. No le voy a reclamar nada a esta persona. Si me da la oportunidad, voy a llamarla al diálogo. Si me da la oportunidad, voy a llamarla a que nos perdonemos mutuamente, a que por el cariño que nos hemos tenido o la amistad que nos hemos tenido, todo eso quede en el pasado. Y a lo mejor la gente se extraña y dicen, bueno, pues es que eres demasiado buena. Pues ahí está la cosa, ahí están los pensamientos habituales de esta sociedad, que el perdón, la conciliación, hay una marca enorme de eres un dejado, eres una persona que no tiene carácter, eres una persona que no tiene personalidad, eres una persona que no tiene valor, el valor de afrontar la situación. Entonces, bajo esos estímulos de la vida exterior, pues toda la vida vamos a estar peleándonos en querella, separándonos de la gente, agrediendo a la gente. Porque imagínate, van a decir que eres un dejado, van a decir que eres un poco hombre. El que pega primero pega dos veces. Entonces, si podemos hacer un stop, darnos un choque consciente y decir, ya la importancia que yo le daba a la vida externa, no se la voy a dar. Es decir, ya todo lo que se espera de mí, de que tienes que afrontar las cosas, no te dejes, tienes que tener carácter, ¿sí? Todas esas letanías, ¿no?, que me han inducido a ser una persona mecánica, llena de negatividades, las voy a ir rompiendo, importándome gorro lo que esté pensando la gente, si piensa mal, si piensa bien. Lo importante es cómo me siento yo y cómo, al recordar el trabajo, que es recordarse a sí mismo y ponerlo por encima de la vida exterior, de lo que se espera que yo haga negativamente, y que yo le voy a dar un vuelco para reaccionar completamente diferente, es que es algo extraordinario, amigos. Si lo podemos aquilatar con toda nuestra alma y todo nuestro ser, es algo extraordinario. Porque lo que entendemos por fuerza es la violencia, lo que entendemos por fortaleza es la agresión, es el no dejarte de lo que te están haciendo, de lo que te están diciendo, el inmediatamente ser contestatario, inmediatamente ser una persona que reacciona. Reacciona, pareces tonto a lo que te están diciendo, ¿por qué te quedas así? Reacciona, ¿sí? Entonces, si todo eso nosotros lo agarramos y lo aventamos en un bote de la basura, porque comprendemos que todo eso es el demonio y la maldad que nos están llenando de podredumbre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestras vivencias con otras personas, nuestras vivencias principalmente con nosotros mismos, entonces nos estamos recordando a nosotros mismos, porque estamos recordando que lo interesante de todo esto que estamos haciendo es sentir nuevamente el ser supremo dentro de nosotros, que ahí está toda esa bondad, toda esa luz, todo ese discernimiento de lo que puede ser el mejor propósito para esta vida. Ahí está. Desde que nacemos ahí lo traemos, pero nos hemos ido dejando llevar por esta personalidad que es verdaderamente endemoniada, llena de tinieblas, llena de oscuridad, llena de tristeza, llena de fealdad. Entonces,
Si nosotros podemos recordar que lo más sagrado, por así decirlo, lo más puro, lo más fuerte que podríamos hacer es darle esa importancia a este trabajo, y a pesar de que querramos hacer algo, no hacerlo, ir en contra de esa mala voluntad, si la analizamos bien, de esa mala voluntad. Ahora me voy a sentir triste, porque con lo que me hicieron me voy a echar a llorar. Todo ese día ni me voy a levantar a arreglarme ni nada, porque yo me quiero sentir triste. Me han hecho esto, me han hecho lo otro, cómo me han humillado. Entonces empieza la serie de pensamientos y de pensamientos. Si uno los deja ir, si uno les da permiso, pues qué padre, ¿no? Ahí te van a dominar, ahí te van a envolver totalmente en la tiniebla de que te sientas completamente desgraciado o desgraciada durante todo el día, porque eres el ser más miserable de la tierra y a quien le ha ocurrido todo lo malo que hay en esta vida, ¿no? Porque son las voces que te están instando a que tú pienses eso. Entonces ya no te recordaste, ya no recordaste, digamos, a Dios, si así lo quieren poner. Ya no recordaste nada, ya no recordaste la luz, ya no recordaste el trabajo, lo que quieres fincar dentro de ti, que en vez de tener piedras ahí de vanidad, de rencor, quieres tener flores, quieres tener flores dentro de tu ser, flores de luz, de amor, de benevolencia, de bondad, de comprensión. Lo mencionan bastante. Este trabajo es comprender a la otra persona, comprender aquella situación. Y dentro de la comprensión hay un comprendernos a nosotros mismos. Y nos perdonamos porque vamos a estar cayendo y levantándonos, así como perdonamos a la otra persona o a esa situación. Si podemos recordarnos a nosotros mismos, o, entre comillas, si podemos recordarnos ese Dios que todos tenemos dentro de nosotros. Si lo podemos recordar, si lo podemos traer a la luz contra la voluntad de la maldad, aplicar la buena voluntad del recuerdo de sí, que es la esencia, la luz que todos tenemos dentro de nosotros. Pues gracias, amigos, por acompañarme. Nos vemos en una próxima lectura.